Muy buenas noches, apreciados alumnos. Bienvenido a la clase número 10, evaluación de los aprendizajes. Aquí en esta sesión vamos a comprender, vamos a tratar acerca de la importancia y cómo obtener una buena evaluación como práctica educativa. Tenemos algunos elementos que interactúan en la evaluación del aprendizaje de nuestros niños. Es muy importante entender que la práctica evaluativa adquiere gran interés en el quehacer pedagógico. Entonces, ¿qué significa esto? Que con una buena evaluación yo como docente, en este sentido, debo asegurar que los alumnos desarrollen sus máximos potenciales en pos de su formación integral. Por ello es muy imprescindible el empleo de estrategias evaluativas que transforme y que permitan aflorar justamente las dimensiones del pensar, del sentir, del ser y del ser. Entonces, ¿qué es evaluación de los aprendizajes? La evaluación entonces se concibe como un proceso que es sistemático, que permite obtener informaciones continuas, significativas, interpretar la información como conocer la situación del alumno y de la alumna con respecto a la construcción de sus aprendizajes. Para ello también es muy importante formar juicios de valores como docente respecto a este proceso y por sobre todas las cosas tomar la decisión correcta, válida, oportuna. ¿Para qué? Para las intervenciones didácticas. Tenemos que entender que la evaluación no solamente es una práctica punitiva, donde yo docente aprovecho justamente para sancionar a ese alumno que no aprendió. O tampoco es justamente una regla donde medimos o categorizamos a los alumnos 1, 2 o 3. Debe enfocarse justamente a recabar la información, obtener esa información, interpretar, tomar juicio de valor y sobre todas las cosas cambiar la práctica pedagógica. Entonces, la evaluación de los aprendizajes tiene etapas que debe obtener la información, interpretar la información, formar juicio de valor y luego yo como docente voy a tomar ciertas decisiones. Es decir, voy a intervenir, voy a comunicar, voy a reforzar dentro de mis clases ciertas prácticas pedagógicas, voy a pedir la intervención de otros profesionales. Son aspectos que me van a llevar a la toma de decisiones. Obtener información. Al llevar adelante este proceso de evaluación es necesario obtener información relevante, útil, que revele las capacidades desarrolladas del alumno. ¿Para qué debo obtener la información? Debo conocer justamente el propósito que se persigue con la evaluación. Debo obtener la información necesaria si ese alumno logró o no logró ciertas capacidades, si logra aplicar ciertos elementos que yo di dentro de los contenidos de aula. Por eso es muy importante obtener la información. ¿Y cómo yo tengo la información? Puede ser a través de la observación, puede ser a través de las entrevistas, puede ser a través justamente de unas pruebas escritas. Yo tengo la intención de obtener, recabar informaciones que a mí me van a ser útiles. ¿Para qué? Para desarrollar esas capacidades de los alumnos. Interpretar la información. La información obtenida es interpretada con relación a unos referentes. Entonces, la interpreto desde todo punto de vista, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también ciertos aspectos como por ejemplo, en este caso la motivación, el esfuerzo, circunstancia externa, por qué ese alumno está teniendo ciertas calificaciones, por qué ese alumno no está comprendiendo, no está logrando. Entonces debo interpretar esa información obtenida justamente en la primera parte. Y en especial se dan justamente en aquellos casos donde son más vulnerables nuestros niños. Tenemos que saber interpretar en qué momento las circunstancias externas están afectando o en este caso el aprendizaje.
Emitir juicio de valor. Una vez obtenida, interpretar la información conforme a la intencionalidad de la evaluación. Se estima la situación del estudiante en relación a sus capacidades, también teniendo como referente los indicadores de referido. Entonces, a partir de los indicadores que yo trabajo en sala de clase, indicador entendemos que es toda forma de justamente acción donde me permita ver si el alumno logró o no logró ciertas capacidades. Son aspectos medibles y observables que el docente va a ir corroborando para justamente emitir un buen juicio de valor. Tomar decisiones. Una vez valorada el aprendizaje del alumno, se adopta ciertas medidas. Por ejemplo, si es que se va a mejorar la práctica pedagógica, se va a mejorar la metodología, los materiales, qué aspectos voy a tomar decisiones para mejorar o que permanezcan en un nivel de rendimiento bueno. Entonces, muy importante en ese sentido la toma de decisiones. Tenemos también algunas características de la evaluación. Podemos ver que es permanente, holística, contextualizada, progresiva, innovadora, coherente, flexible, participativa y debe estar al servicio del valor. Aquí vamos a observar los conceptos muy importantes a tener en cuenta. Permanente decimos porque está en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede identificarse de manera continua en el rol diagnóstico, formativo y sumativo que aplica el docente. Entonces es bien permanente en todo espacio, en todo momento, en toda práctica pedagógica. Estoy interactuando permanentemente para obtener informaciones como parte del proceso de evaluación. Es holística porque abarca todos los elementos, es decir, el aprendizaje, la enseñanza del docente hacia el alumno, los materiales, la gestión institucional. Contextualizada permite ajustar a las actuaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, orienta la práctica pedagógica para responder las necesidades particulares. Entonces, bien contextualizada de acuerdo justamente a las particularidades que cada alumno avisora. Progresiva, considera los avances del alumno van adquiriendo durante diferentes etapas de la vida escolar. Innovadora, que posibilita justamente que se pueda constatar los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En realidad, si es que existe en el alumno, por ejemplo, la dificultad neurológica, una necesidad psicológica, entonces yo voy como docente interpretando esas informaciones y también a la vez tomar nuevas decisiones que innoven la vida y el aprendizaje de ese alumno. Coherente, conforme justamente a los objetivos planteados de cada clase, ¿verdad? A los procedimientos, a los instrumentos que son emanados desde el Ministerio de Educación y Cultura. Flexible, se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la comunidad educativa. Entonces debo en ese sentido ser bastante flexible cuando tengo una comunidad vulnerable, donde la necesidad primordial es el alimento y en su segundo plano está, por ejemplo, lo que es la educación. Entonces, en ese sentido, flexibilizar ese proceso de evaluación. No puedo ser tajante, arrogante y un poco dictador a la hora de tomar exámenes. Tenemos que también participa, ¿por qué? Porque le involucra a todos los actores, como por ejemplo los alumnos, los docentes, los padres, al servicio de los valores. Promueve la internalización, la práctica de normas y valores elementales de convivencia social, considerando que tiene que valorar el aprendizaje del alumno. Siempre es muy importante en ese sentido que pueda buscar y contribuir permanentemente a las mejoras de relaciones interpersonales, especialmente entre compañeros. Sistemática, porque siempre hay un plan, un método, unos objetivos claros, instrumentos adecuados, criterios de valoración bien definidos. ¿Cuáles son las funciones de la evaluación? Tenemos entonces que la evaluación puede iniciar con éxitos, sirven también para identificar las causas de las deficiencias, como también pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que identificar el grado de aprendizaje de un alumno en cierto proceso educativo. Bueno, tenemos entonces dentro de la educación escolar básica las tres funciones de la evaluación que están muy relacionadas entre sí: la diagnóstica, la formativa y la sumativa.
Tenemos entonces la evaluación diagnóstica. Se aplica al comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener la situación de partida. Esto es muy importante y se aplica en todos los niveles. Tener en cuenta también justamente el contexto social del alumno, su familiar, su vida personal, social, que servirán justamente para recoger con qué grupo de alumnos vamos a estar trabajando, cuáles son las fortalezas de ese grupo de alumnos y cuáles son las dificultades. Tenemos aquí algunas estrategias de evaluación en su función diagnóstica. Se puede plantear grupos de algunas preguntas relacionadas con el tema, se puede proponer un repertorio, cuestiones, debates, ¿verdad?, que sean incongruentes entre los conocimientos previos del alumno. También se puede proponer imágenes acerca de los medios de comunicación, escrito, audiovisual, o folletos, manuales. Algunas cuestiones que ustedes pueden fortalecer más en esta lectura dentro del material que le voy a estar enviando en la plataforma. También tenemos la evaluación formativa. Su finalidad, justamente como lo dice, es formar. Normalmente siempre lo hacemos previo a un examen formativo, ¿verdad? A un examen sumativo. Entonces es muy importante que el docente todavía tenga esta práctica de realizar una prueba formativa para que pueda encontrar cuáles son las disfunciones, cuáles son las dificultades que le cuesta al alumno, cuáles son los conocimientos que ya adquirió. Entonces es muy importante la prueba formativa. Aquí tenemos algunas estrategias, como por ejemplo observar el trabajo del aula, revisar producciones escritas, corregir en la clase las actividades que se hacen habitualmente, organizar debate. Son algunas actividades o estrategias que se sugiere para la evaluación formativa. Estas estrategias permiten preferentemente conocer cómo el alumno va construyendo su propio aprendizaje. En síntesis, las decisiones que se derivan de la evaluación sumativa ¿sirven para qué? Normalmente sirven para comunicar al alumno, a sus familiares, a la administración educativa, a la sociedad en sí, y normalmente también para evaluar consecutivamente que el alumno pueda irse al grado consecutivo. Son consecuencias de este proceso la calificación y también la promoción del estudiante, si el alumno va a repetir, si no logró, no logró. Clasificación de la evaluación. Tenemos entonces acá que existen tres formas, tres clasificaciones importantes en la evaluación, que hablamos justamente de la autoevaluación, la evaluación unidireccional y también la coevaluación. Vamos a hablar de los conceptos de estos aspectos. La evaluación unidireccional. La evaluación unidireccional, el docente valora las producciones y las actuaciones. El docente es el único que emite un juicio de valor en la producción de este alumno o acerca de sus saberes. Deberá conocer los procedimientos, instrumentos evaluativos, seleccionar los más pertinentes conforme a su propósito. Entonces es muy importante que ustedes puedan entender que en la evaluación unidireccional básicamente el docente da el cumplimiento permanente justamente de sus actividades evaluativas. Tenemos entonces que la evaluación unidireccional demanda de parte del docente primero determinar el propósito de la evaluación, si es diagnóstica, sumativa o formativa. Seleccionar un instrumento, si va a hacerlo con prueba oral, prueba escrita, prueba práctica. Después, interpretar esa información y valorar el aprendizaje en el marco ético. ¿Para qué? Para que tomes decisiones posteriores en la mejora de su práctica pedagógica. Autoevaluación es en donde el alumno, la alumna valora su propio aprendizaje. Su finalidad principal es contribuir que los estudiantes aprendan a aprender. Es decir, que procuren que sean efectivamente protagonistas de su propio aprendizaje. Este tipo de evaluación, más que el docente, el alumno ejerce el control de sus avances y sus dificultades.
La autoevaluación requiere, entre otras, la información precisa acerca de los aspectos y los indicadores que se consideran, la autoobservación continua, yo me observo, registro oportuno, interpretación objetiva, valorar, una valoración justa del aprendizaje y la toma de decisiones. ¿Para qué? Para garantizar mayores y mejores logros de aprendizajes. También tenemos la coevaluación. La coevaluación, la responsabilidad de la valoración de aprendizaje compartida. Entonces comparte con un grupo de alumnos, puede darse un grupo de compañeros evalúa a un compañero en particular, puede darse del docente hacia el alumno o el alumno hacia el docente, o el alumno evalúa a otro alumno. Entonces puede darse como agentes que interactúan dentro de la coevaluación. Este aspecto es muy importante porque ayuda justamente a la autocrítica, ayuda a la convivencia, a reglamentar las normativas y los valores. Entonces, después, asimismo de la coevaluación, puede llevarse a cabo algunas propuestas, una serie de actividades que al finalizar del proceso de enseñanza-aprendizaje puedan evaluar ciertos aspectos que resulte interesante, pueden ellos autoevaluar una actividad lúdica, una actividad investigativa. También al concluir un trabajo en grupo pueden también utilizar la técnica de coevaluación. La aplicación de la autoevaluación, la coevaluación en los alumnos, además de regular su proceso de aprendizaje, hacen que los niños ejerciten valores muy importantes como la libertad, la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia y la autocrítica, que son aspectos sumamente importantes a tener en cuenta en el proceso de evaluar continuamente nuestras actividades pedagógicas. Las decisiones que se deriven de la evaluación formativa son siempre actuaciones para adaptar, mejorar las actividades de enseñanza. Debo entender que la evaluación no tiene un fin punitivo, no tiene un fin meramente, en este caso, burocrático, cumplimiento de entrega de evaluación o planilla. Tiene que ser justamente estas evaluaciones con el fin de mejorar nuestra práctica como docente. Me tiene que servir para que yo pueda entender qué aspecto se logró, qué aspecto no se logró, si ese alumno tiene alguna dificultad, si ese alumno necesita de un reajuste o un ajuste curricular para que logre aprender. Entonces entendamos que la evaluación no cumple una función punitiva, no cumple una función meramente de trámites documentarios para el director, cumple la función de mejorar nuestras actividades de enseñanza. Entonces, como docente, futuro docente, es muy importante que puedan entender este aspecto. Muchas gracias por su participación. Nos reencontramos en la siguiente jornada y así que espero que lean el material que está puesto en la plataforma. Muchas gracias, éxito, a cuidarse.